Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Voy a acomodar la imagen aquí, a ver si estoy en el centro, algo así. Bienvenidos entonces nuevamente al repaso del libro La Ley del Uno. Estamos ya en el libro número 3 y es el día número 40. Es un día especial entonces. Hoy es el día de la cuarentena. Existen muchas tradiciones en nuestra cultura de seres que en 40 días han realizado cosas asombrosas, ¿verdad? En 40 días Jesús, en su retiro espiritual, encontró su divinidad de alguna manera. Y así sucesivamente se producen también. El número 40 está muy presente de varias maneras. Hola Alicia, hola Matías. Y bueno, entonces sería bueno saber cómo estos 40 días de la Ley del Uno han influenciado en ustedes de alguna manera, ¿no? Voy a traer a Matías a la cámara a ver si funciona hoy. Aquí muchos de los sistemas no funcionan, no es como en otros lugares. Aquí los sistemas de comunicación por cámara están un poquito restringidos. Vamos a ver, vamos a probar aquí. Entonces, 40 días en la cuarentena, 40 días de la Ley del Uno, y hoy se me ocurrió conversar un poco, hacer esta conversación previa acerca de nuestra posición, de nuestro lugar, de nuestra preparación para pertenecer, para formar parte de una civilización superior, cómo estamos ubicados en ese lugar, ¿verdad? Y estoy leyendo también el libro Iniciación, que es el que hace referencia, el interrogador hace una pregunta acerca de este libro y Ra le contesta de que sí, que esas son las enseñanzas que ellos transmitieron, más o menos lo que pudiera estar distorsionado, ¿no? Pero sí. Y he encontrado muchas cosas interesantes en ese libro. En un momento la protagonista, hablando con uno de estos seres a los que llaman los hijos de Dios, ¿verdad? Lo que sería entonces, en definitiva, aquellos como de la raza de Ra que estuvieron en aquel momento en aquel lugar, le hace una pregunta. Bueno, en definitiva, él le contesta, ella está muy emocionada y siente las ganas, si bien se tenía que contener porque estaba pidiendo para recibir la iniciación, y justamente una de las cosas que se requería es el autocontrol, ¿verdad? Pero ella, muy emocionada, no quiso demostrar su emoción, ¿verdad? Pero en su mente ella estaba saltando y sentía que lo quería abrazar, que sentía que lo abrazaba. Entonces él en un momento le dice: lo que has pensado ya lo has hecho. Y en definitiva ella dice: bueno, ya que está hecho, lo voy a hacer realmente. Y lo abraza, ¿verdad? Por la emoción, por la alegría. En definitiva, qué importante entender esto o leerlo entre líneas, ¿verdad? Lo que has pensado, lo has hecho. En definitiva, entender lo importante del control de nuestros pensamientos, ya que los pensamientos son energía. Como pensamos, hablamos y actuamos. Entonces, estamos en esta iniciación, en esta cuarentena, en estos 40 días de lectura entre nosotros. Hemos encontrado un montón de cosas interesantes, pero creo que lo más interesante que podemos sacar de todo esto en cuanto a idea general es la preparación a la que nosotros tendríamos que estar, o la que tendríamos que estar apuntando, ¿verdad? Esa preparación es una preparación del tipo espiritual, donde preparamos nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Hola chicos, hola María Carvalli, hola Ana Elena, Luisito querido, Claudia. Entonces,
Seguimos. Entonces sí, la cuestión es eso, entender que venimos a este mundo, una realidad de tercera densidad, si se quiere. Ya hemos hablado que estamos en una transición hacia una cuarta densidad. Después hablaremos y veremos más el tema de la quinta densidad, pero son cuestiones de números y escalones y al final son todos gradientes de frecuencia vibratoria y no se puede poner esto en una cajita, ¿verdad? Como a nosotros nos gustaría. Dejando entonces esos tecnicismos de lado, hablemos de la preparación y de cómo venimos a este mundo y pasamos por el velo del olvido. Entonces no recordamos quiénes somos, a qué vinimos y, como habla el libro, ni siquiera de qué trata el juego que vinimos a jugar. Este juego de la conciencia hace que antes de que vengamos establezcamos ciertos parámetros, ciertos contactos, ciertas experiencias a las cuales queremos estar expuestos para aprender, desarrollarnos, expandir nuestra conciencia y experimentar aquello que hayamos decidido experimentar. Entonces, en este final de ciclo, estamos logrando un despertar de conciencia y estamos, como también lo dice en el libro, viendo algunas de las cartas de la mano que nos toca jugar, ¿verdad? Eso no significa que hemos visto todo el juego, simplemente este despertar de conciencia hace que entendamos algunas cosas, que comencemos a entender el juego de la conciencia, de cómo funciona y por qué estamos aquí, quizás si es que hemos analizado, como se los he dicho anteriormente, si hemos analizado nuestra vida, si hemos visto cuáles son las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, si hemos repasado nuestra vida en general, nuestras interacciones con otras personas y vemos cuál es el factor común en esas cuestiones, entonces nos daremos cuenta de qué es lo que vinimos a experimentar y qué es lo que vinimos a aprender. Entonces, si hubiéramos decidido todos ser millonarios, entonces las cosas serían de otra manera, ¿verdad? Hubiéramos nacido en otra familia, en otro contexto social y demás. Lo que pasa es que la cultura de este mundo hace que solo los bienes materiales, solo las posesiones materiales sean importantes. Entonces se ven aquellos que las tienen como más importantes o en mejor condición que otros, cuando en realidad es todo lo contrario. Los bienes materiales no tienen ninguna importancia en realidad en este camino espiritual, pero hay quienes han elegido venir a disfrutar de esa programación, de ese tipo de vida y también está perfecto, cada uno elige lo que quiere. Pero entonces, si nos vemos en una situación económica quizás menos favorable que las que tienen otros, eso no significa nada. Cuando entendemos el camino del espíritu, entendemos que hemos elegido encarnar en cierta familia, en cierto contexto social, con ciertas condiciones para experimentar algo. Entonces, cuando toman conciencia de que ese es su trabajo, de que esa ha sido su elección, pueden interactuar con esas experiencias desde otro punto de vista, sabiendo que tienen miles de vidas por delante y han tenido miles de vidas tras de ustedes. Entonces, de cada una se habrá sacado la experiencia que hemos querido o no, y por eso repetimos las experiencias en nuestra vida, ¿verdad? Si, como lo hablamos anteriormente, bueno, me encuentro con el novio que siempre me trata de esta manera y siempre me encuentro con hombres que me tratan de esta manera, bueno, y así, solo por dar un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Estúdialo, míralo, ¿qué es lo que hay que aprender de eso? ¿Qué es lo que hay que aprender y no has aprendido de ese tipo de relación con ese tipo de personas? Entonces, continuamos repitiendo ciclos y no sabemos por qué. El por qué es un porqué espiritual, porque hay una lección que aprender y no la hemos aprendido. Entonces, el poner manos en nuestra espiritualidad hace de que podamos salvar o profundizar o incorporar esas experiencias y seguir adelante. Entonces, la preparación, después que estamos ya en este camino un poquito más metidos, es entender
que nuestra raza humana se va a encontrar en el futuro con seres de otros mundos. Pero esos seres de otros mundos no han vivido, no están viviendo en un mundo tan materialmente pesado, si se quiere, y con tanta influencia mental en las personas que integran esta sociedad, ¿verdad? Entonces, vamos a interactuar en un mundo ahora donde los pensamientos están abiertos para todos. Si bien no significa eso que nuestra mente sea una vidriera, ¿verdad? Que todo sea conocido, pero va a ser conocido, ¿verdad? Todo es energía, todo es vibración, y entonces al encontrarnos con alguien va a sentir nuestra vibración y se van a transmitir muchas cosas. Por eso es muy importante ir controlando nuestros pensamientos. Es importante la meditación para controlar la mente. La mente es un arma muy poderosa que puede ser utilizada para el bien o para el mal, ¿verdad? Entonces, como les dije anteriormente, este señor le dice a esta chica: si ya lo has pensado, lo has hecho. Muchas veces hemos hablado de los pensamientos que son energía y se materializan. Hemos hablado de cómo todo empieza con un pensamiento y se vuelve materia. Entonces, cómo tenemos que controlar esos pensamientos, cómo tenemos que tener suficiente autocontrol, ya que somos seres emocionales y las emociones pueden en un momento dado dispararse, y cómo nosotros tenemos que ser lo suficientemente cautos y conocernos a nosotros mismos, como también lo hablamos en el libro, conocernos a nosotros mismos para saber que viene esa emoción y poder controlarla, ¿verdad? Las emociones no nos pueden controlar a nosotros las tenemos que controlar a ellas. Están ahí, son parte de nuestra experiencia, pero tenemos que llegar al punto de que no nos sobrepasen. Entonces, el libro, muy interesante, habla de la iniciación y cómo se daba la iniciación en las pirámides, ¿verdad? Hoy no contamos con las pirámides para hacer iniciación, ni esas grandes escuelas de misterio que había en aquel momento, y las preparaciones para la iniciación y demás. Pero sí habla de por qué se requiere una preparación para la iniciación. Y hoy en día se siguen dando iniciaciones a través de sociedades secretas, a través de grupos varios, y hemos hablado varias veces del grupo Rama, cómo se dan iniciaciones que son, por ejemplo, el nombre cósmico, los cristales de cesio, portales de Sendra, el cristal crístico. Bueno, si se quieren informar un poco más al respecto, pueden hacerlo, pero son iniciaciones que requieren un trabajo, ¿verdad? El grupo Rama lleva a las personas a través de un trabajo de prácticas que deben realizar para poder purificar su mente, cuerpo y espíritu, de manera tal de que se puedan sostener estas energías sutiles pero muy fuertes a las que serán expuestos en el momento de una iniciación. Por eso hemos hablado muchas veces, hemos hecho énfasis en el tratamiento del cuerpo, nuestro vehículo físico, y cómo debemos purificarlo. Hemos hablado de una alimentación más liviana, una alimentación vegetariana, porque eso va a hacer que nuestro cuerpo se libere del sufrimiento que recibió el animal, de las toxinas. Hemos hablado del uso del alcohol, bueno, el café también. Todo lo que altera nuestro sistema nervioso deberíamos, si queremos iniciarnos en este camino espiritual, eliminarlo de nuestro sistema, porque el sistema nervioso, ante una energía muy potente del mundo espiritual, si lo quieren ver de esa manera, puede incluso lastimar al cuerpo, ¿verdad? No somos un canal cristalizado, un canal purificado, y se menciona muchas veces en el libro. Estamos haciendo un estilo de recuento en estos 40 días, ¿verdad? Lo que hemos visto. Se habla de por qué se buscan a las personas correctas para la iniciación, y se habla en el libro de cómo seres egoístas o de servicio al yo pudieron lograr estas iniciaciones y hacer uso de estas energías, ¿verdad? Porque somos capaces de muchísimas cosas, y habla cómo en aquellos momentos estos seres a los que se les llamaba los hijos de Dios tenían la capacidad de dominar la naturaleza. Hablamos de cómo ellos podían
cómo hicieron la pirámide usando la forma pensamiento. Se habla en el libro de cómo ellos pueden cancelar la gravedad e incluso juegan con la gravedad de la manera que ellos quieren, ¿verdad? Quitando el peso o poniendo más peso. En definitiva, todos estos poderes los tenían estos seres que vivían en aquella época y hicieron uso de ellos. Solo que algunos hicieron mal uso de ellos y, como se dijo también en el libro y se repasó, los amigos de la Atlántida, cierto grupo hizo mal uso de esas energías y entonces terminó destruyendo el continente. Y los que vieron venir esta situación escaparon, se establecieron en otros lugares y formaron civilizaciones avanzadas con la correspondiente mezcla con los seres humanos comunes, digamos, evolucionarios que estaban en ese momento allí, para formar una nueva raza. Y habla de cómo, y habla este libro que estoy leyendo ahora, de cómo de esa raza salieron varias combinaciones diferentes y cuáles fueron los efectos, ¿verdad? Entre ellos los famosos gigantes. Por eso está en nuestra leyenda la de David y Goliat, ¿verdad? Y tantas pinturas, tantas esculturas donde se ven seres gigantes, ¿verdad? Entonces se dan combinaciones muy diferentes, seres de muy avanzada espiritualidad y gran poder, seres que al tener ascendencia de seres, como los denomina aquí, los hijos de Dios, ¿verdad? Los seres no terrestres en definitiva, que ya venían con un avance importante, adquieren fuerza corporal, pero no adquieren la espiritualidad correspondiente, ¿verdad? Entonces hay muchos desbalances y la historia que cuenta es muy interesante. Entonces, la purificación del cuerpo, la mente. ¿Por qué debemos controlar la mente? Porque todo nace desde el pensamiento, esa energía que nosotros somos capaces de utilizar, está potencialmente ahí, pero si no estamos preparados mentalmente, nuestros pensamientos caóticos podrían causar desastres, ¿verdad? Entonces, por eso cuando decimos y cuando vemos en el libro de por qué Ra dice que gran cantidad de esta humanidad va a repetir el ciclo, está claro. Si ustedes miran a su alrededor, por más que quisieran que todos nos tomemos de la mano y hiciéramos la ronda del amor, entenderíamos, nos daríamos cuenta de que no todos están listos para habitar una humanidad en un plano de vibración superior, donde los conocimientos están libres para todo el mundo, donde los pensamientos son libres de alguna manera, son compartidos, donde la materia se forma a través del pensamiento, pero de una manera mucho más rápida. Entonces, si esta humanidad con todos estos pensamientos caóticos avanzara en esa dirección, sería un caos y eso no se puede permitir, ¿verdad? Porque hay un proceso de preparación para los que quieren pertenecer a esa nueva humanidad. El espíritu es súper importante, ¿verdad? Si queremos pertenecer a esa humanidad galáctica y que vive en paz, la idea es que formemos una humanidad de servicio al prójimo y no una humanidad donde el egoísta, todavía dotado de estos poderes mágicos, si se quiere, va a estar haciendo de las suyas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el resultado? Lo que sucedió en la Atlántida. Otra vez la destrucción de la raza humana. En definitiva, lo que se quiere, lo que se busca es filtrar a aquellos que están listos para este camino iniciático, ¿verdad? Si se quiere, y formar una nueva y brillante humanidad. En este momento estamos en cuarentena, pero si no lo estuviéramos y todo sería como antes, vemos que estaríamos llenando los estadios, ¿verdad? El Super Bowl de los Estados Unidos, imagínense, para los que saben, los que han visto el Super Bowl. ¿Qué es el Super Bowl? Aquel evento de fútbol americano donde hay un espectáculo fantástico, pero que es un evento el que podríamos tomar como ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de la humanidad. Hay un gran ejemplo de la humanidad. En ese espectáculo del Super Bowl hay dos grupos, dos sectores de personas que lo que quieren es que gane su equipo. Entonces, ¿qué es lo que hay? Una gran división, ¿verdad? Somos nosotros contra ellos. Ese es el primer punto.
en esa división, en ese frenesí del juego, se emanan energías muy potentes, como lo hablamos antes, como por ejemplo en el boxeo, ¿verdad? Se emanan energías muy potentes de división, de furia en muchos casos, de frustración para el que pierde, grandes insultos y demás, ¿verdad? Imagínense un partido de fútbol en Sudamérica donde la gente todavía se mata en un estadio, donde la gente sale por 18 de julio, ya que la mayoría son uruguayos, y rompen vidrieras, rompen todo solo porque perdió Nacional o Peñarol. Entonces tomemos eso como ejemplo de la humanidad. Vemos en el entretiempo del Super Bowl estos magníficos espectáculos donde las mujeres semidesnudas bailan y cantan, también lo mismo. Entender cómo la sexualidad ha sido utilizada y es utilizada también de manera incorrecta para esta humanidad, de cómo se pierden los valores en general, de toda esa gente comiendo sus hot dogs y tomando sus litros de cerveza. Entonces, bueno, si nos ponemos atentos, si realmente nos ponemos la mano en el corazón y miramos hacia una humanidad en una vibración más alta, donde nos encontramos con los hermanos del cosmos que vienen con sus pensamientos ordenados, donde están acostumbrados a la telepatía, donde todo es y se es visto de alguna manera y compartido, donde reina el amor, la solidaridad, como ellos ven a esta humanidad, nos ven muy lejos todavía de esa cualidad del ser tan elevada. Por eso entonces siempre me ha gustado ir conectando los puntos y sacar información de aquí y allá, porque he tenido la suerte, la ventaja de poder reconocer en este proceso de despertar de conciencia cuál es mi trabajo a realizar, ¿verdad? A través de toda esa ayuda que he estado recibiendo. Y entonces sé que algo hay ahí que no sé todavía, y lo busco. Y esa búsqueda es la que me lleva a encontrar, como se los he dicho muchas veces. Si están buscando realmente una evolución personal, un conocimiento superior, tienen que buscarlo con intensidad. Y el libro La Ley del Uno entonces menciona varios libros, el interrogador le habla, le pregunta acerca de varios libros, y bueno, yo esos libros los voy agarrando y voy leyendo y voy mirando porque sé que hay algo más allá. Como recuerdan, les conté de mis experiencias con ovnis, y después ir volando y verlos nuevamente, ir volando y verlos nuevamente y nuevamente. Entonces te das cuenta que bueno, aquí hay algo que está pasando, hay algo que me quieren decir y no me estoy dando cuenta qué, pero tenemos que ser lo suficientemente inteligentes hoy en día para darnos cuenta de que hay tantas cosas que están dichas entre líneas pero que no están explícitamente dichas. ¿Y por qué? Porque existen leyes universales que no permiten que se diga todo directamente, no permiten que venga y diga, bueno, ahora ya encarnaste, perfecto, vení, sentate que te vamos a contar toda la historia. No, vienes aquí y perdemos la memoria como cualquier otro, ¿verdad? Ese es el asunto. Y después se nos dejan migajitas para que vayamos buscando el camino de retorno a casa. Entonces, busquen su camino de retorno a casa, busquen esas migajitas y van a encontrar, por supuesto, porque el que busca encuentra, y eso es un axioma cósmico, ¿verdad? Del que nadie puede escapar. El que está buscando esa iniciación, el que está buscando el conocimiento, lo va a encontrar. Entonces, a seguir adelante en esa búsqueda, a disfrutar de la búsqueda y a saber de que no hay problema, porque hay miles de vidas por delante, y que el entender eso va a dejar el drama de lado, ¿verdad? De si me entienden, si no me entienden, si mi familia, si mi vecino está de acuerdo, si no está de acuerdo, si lo que está diciendo el político, si no, busquen su camino
piensen, lean entre líneas y vean que todo tiene un balance y un orden muy concreto y muy eficaz, ¿verdad? Estos seres de otras dimensiones, de otras densidades nos están ayudando en este camino de la evolución y el momento que estamos viviendo es un momento fantástico. Así que chicos, ese fue un resumen de nuestra cuarentena, de nuestros 40 días de lectura. Preguntas y comentarios los van dejando por ahí, mientras nosotros seguimos leyendo el libro, La Ley del Uno, el libro número 13, sesión 54. Y podremos pasar un poquito rápido por esta parte. Ya lo leímos el día de ayer, voy a pasar entonces rápido por aquí para poder buscar algo más suculento, ¿verdad? Dice el interrogador: quisiera hacer una recapitulación del camino que recorre la energía que proviene del Logos. Voy a exponer lo que creo y os pido que me corrijáis o ampliéis mi concepto. Todas las frecuencias de irradiación de luz provienen del Logos y estas frecuencias constituyen todas las densidades de experiencia que dicho Logos ha creado. Supongo que el sistema planetario de nuestro Sol en todas sus densidades es el total de la experiencia creada por nuestro Sol en tanto que Logos. ¿Es así? Y dice así es. En definitiva, el Sol central de la galaxia crea la galaxia en subunidades, una de las subunidades siendo el Sol crea el sistema solar, dentro de ellos la Tierra, y la Tierra crea la experiencia de la Tierra, ¿verdad? Y nosotros somos una parte muy pequeña de esa co-creación que es la galaxia Vía Láctea. Y el Uno, Dios, el Creador, la gran conciencia cósmica, como le quieran llamar, habita en cada porción de la existencia, habita en nosotros. Dice el interrogador: supongo que las diferentes frecuencias se reparten, como hemos dicho, en 7 colores y que cada uno de ellos podría constituir la frecuencia básica de un sublogos de nuestro logo solar, y que un sublogos, o digamos un individuo, puede activar cualquiera de estas frecuencias o colores básicos y hacer uso del cuerpo que genera la activación de esa frecuencia de ese color. Se habla también en la Ley del Uno de cómo nosotros tenemos activados este cuerpo del rayo amarillo para habitar esta existencia. Luego, a medida que vayamos logrando la transición, vamos a habitar un cuerpo de diferente color, ¿verdad? Y refiero, cuando digo color, es que la emanación del cuerpo proviene de otro color. Y va a ser más fácil entonces el uso y el manejo de las energías sutiles, ya que el cuerpo del rayo amarillo no es el mejor para ese manejo, ¿verdad? Dice Ra: hemos captado bien la pregunta, no es exactamente así, pues el logos o sublogos no reside en las dimensionalidades, sino únicamente en los co-creadores o complejos mente, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Está diciendo que el logos o sublogos no reside en las dimensionalidades, sino únicamente en los co-creadores, ¿verdad? Reside dentro de nosotros. El interrogador dice: lo que quería decir es que un complejo mente, cuerpo, espíritu puede activar cualquiera de los cuerpos que forman parte de los 7 rayos. ¿Es así? Y dice Ra: es correcto de la misma manera que lo es decir que cualquiera puede tocar un instrumento complejo que desarrolle un complejo vibratorio armónico y eufónico, y como el de vuestro piano, y llegar a tocarlo bien como para ofrecer conciertos al público. En otras palabras, aunque es cierto que cada vehículo de color verdadero es potencialmente alcanzable, se necesita destreza y disciplina para que el que tenga acceso a vehículos más avanzados o luminosos. En definitiva, en poquitas palabras, ¿qué está diciendo? Todos tenemos acceso a los diferentes cuerpos, o al uso de los diferentes cuerpos de los diferentes rayos en nuestro cuerpo. Tenemos el potencial, pero esto es, dice, sí, todos tienen el potencial, como todos tienen el potencial de tocar el piano, pero para tocar el piano, como para dar un concierto a un público, se necesita cierto trabajo y disciplina, ¿verdad? Entonces esto es lo mismo. Hay personas que tienen acceso a su cuerpo astral y pueden hacer viajes astrales a voluntad. Y este es uno de los cuerpos disponibles, ¿verdad?
Así que se necesita trabajo. Hablamos también anteriormente de las diferentes capacidades que puede desarrollar el ser humano, ¿verdad? Y sí, todo está ahí. Como nuestros puntos de energía están ahí, todos potenciales, hay que desarrollarlos, desbloquearlos, balancearlos, cristalizarlos para poder hacer uso de esos cuerpos mientras estamos aquí. Dice el interrogador: digo esto por llegar a la cuestión fundamental que deseo plantear, lo que me resulta complicado. Dice: tenemos una energía inteligente que procede del sublogos, que denominamos nuestro sol. Esa energía inteligente se modula o se distorsiona de forma que acaba formando un complejo mente-cuerpo-espíritu con ciertas distorsiones de personalidad, necesarias para que dicho complejo o la parte mental del mismo corrija sus distorsiones a fin de ajustarse de nuevo a la energía inteligente original. En primer lugar, quisiera saber si mi afirmación es correcta y, en segundo lugar, por qué es así y si hay alguna otra respuesta para ello aparte de la primera distorsión de la ley del uno. Dice Ra: la afirmación es bastante correcta. Si penetráis la naturaleza de la primera distorsión en su aplicación al yo, que conoce al yo, podéis empezar a distinguir la marca del Creador infinito, la diversidad. Si no hubiera potenciales de malentendido y por tanto de comprensión, no habría experiencia, ¿verdad? Para eso están entonces los malentendidos. Hemos hablado de la polarización. Para eso están ahí los amigos del servicio al yo, los amigos del servicio al prójimo, para que exista una polaridad, para que podamos tener una experiencia, ¿verdad? Se habló incluso de cómo la guerra es parte o hace parte de la experiencia de tercera densidad en general, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, bueno, sí, quisiéramos vivir en paz. Bueno, la guerra aparentemente es parte del proceso de tercera densidad y por eso existe la polaridad, ¿verdad? Y si existe polaridad, si existe derecha, izquierda, arriba, abajo, en este caso servicio del yo y servicio al prójimo, va a haber malentendido, va a haber fricción, y de ahí la experiencia que servirá luego para que cada uno se polarice en el camino que quiera realizar. Dice el interrogador: comprendo. Cuando un complejo mente, cuerpo, espíritu toma conciencia de ese proceso, determina que para alcanzar las capacidades plenas del Creador es necesario rearmonizar su pensamiento con el pensamiento creativo original en la vibración o frecuencia vibratoria precisa. Para conseguirlo es necesario disciplinar la personalidad de forma que se ajuste exactamente al pensamiento original, y este pensamiento se divide en 7 áreas de disciplina, cada una de ellas correspondiente a uno de los colores del espectro. ¿Es así? Y Ra dice: aunque sea correcta, esa afirmación conlleva un gran potencial de malentendido. Dice: la precisión con la que cada centro de energía se corresponde con el pensamiento original no reside en su distribución sistemática, sino más bien en la disposición fluida y plástica de la combinación equilibrada de los centros energéticos, de forma que la energía inteligente sea capaz de canalizarse con la mínima distorsión. Dice: el complejo mente, cuerpo, espíritu no es una máquina, es más bien lo que podría llamar un poema sinfónico. Sin duda que se expresa muy interesantemente, ¿verdad? En definitiva, hay que alinear nuestra energía con esa energía de pensamiento superior, si se quiere, para que podamos entonces hacer el correcto uso y avanzar, ¿verdad? Como lo hemos dicho siempre. Y hace una pregunta aquí, habla si todos los complejos mente, cuerpo, espíritu de la creación tienen 7 centros de energía. Y Ra le dice: estos centros de energía existen en potencia en el macrocosmos, desde que el Logos inició la creación. A partir de la intemporalidad todo está dispuesto. Así es también para la creación infinita. Bueno, dicen que Dios crea todo en el ahora,
crea el comienzo ya sabiendo el fin, ¿verdad? Entonces, esta conciencia infinita ha previsto todas las experiencias porque no vive en el tiempo y en el espacio como nosotros, y es tan inmenso, tan gigante, tan vasto, lo incluye todo. Nuestra mente finita no puede llegar a entenderlo nunca. Entonces, de nuevo, el drama de la existencia ante este conocimiento es menor. Y como dice algún dicho por ahí, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, si ustedes confían en ese Dios que incluso está dentro de ustedes, y en ese infinito creador, de nuevo, porque la palabra Dios está ensuciada como la palabra espiritualidad en este mundo, ¿verdad? Entonces, si caminan con la seguridad de que ese infinito creador ha creado ya todas las experiencias, ¿cuál es el problema? Hay un pasaje en la Biblia que no me acuerdo, no lo sé de memoria, pero dice que aunque camines en el valle de las sombras, alguien me puede ayudar por ahí. En definitiva, si estás con Dios, ¿de qué te vas a preocupar, verdad? No tienes nada que preocupar. Y esa es la garantía de saber que Dios está en ustedes, ¿verdad? Dice el interrogador: ¿puedo suponer entonces que el Creador, en su evaluación inteligente de los medios de conocerse a sí mismo, creó el concepto de los 7 dominios de conocimiento? ¿Es así? Dice, no es totalmente correcto. El Logos crea la luz. Después, la naturaleza de esa luz crea la naturaleza de los niveles catalíticos y energéticos de experiencia de la creación. Así es como el más elevado de todos los honores deberes otorgados a los seres de la siguiente octava es supervisar la luz de sus manifestaciones durante las fases de experiencia de vuestros ciclos, por así llamarlos. Entonces, entendamos que el Logos, como lo llamamos aquí, que es la galaxia Vía Láctea, en este caso nuestro Logos, es una manifestación material de una conciencia superior, de la misma manera que nosotros somos también la manifestación material de un yo superior. Entonces, si leen un poco un libro también muy interesante, que es el libro de Durantia, explica muy ampliamente acerca de quién es Dios, cómo se manifiesta, cómo manifiesta las cosas y quién controla, quién las rige. Y hay un sistema jerárquico muy impresionante en el cual existe un orden en todas las cosas. Dice Martín, hola Martín, buenos días. Dice Salmo 23:4, aunque ande en valle de la sombra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tú callando me infundirán aliento. Así, ¿verdad? Perfecto. Sabemos que la Biblia es un libro que ha sido muy manipulado, pero que todavía esconde muchas verdades, porque así tiene que ser, ¿verdad? No podían destruir todas las verdades de ese libro, porque si no, la gente se daría cuenta. Entonces, esta es una de las grandes verdades. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Dice el interrogador: voy a hacer esta afirmación. Gracias, Martín. A causa de la primera distorsión, el complejo mente-cuerpo-espíritu podría escoger una configuración mental, y la primera distorsión es el libre albedrío, ¿verdad? Dice, podría escoger una configuración mental suficientemente alejada de la propia configuración de la energía inteligente para una frecuencia o color particular de energía entrante, de forma que bloqueara una parte de esa energía en esa frecuencia o color particular. ¿Es correcta mi afirmación? Sí. Bueno, en definitiva, podría elegir lo que quisiera. Aunque no esté en concordancia con la energía inteligente, puede elegir lo que quiera. Dice el interrogador, ¿podéis proporcionar una idea del porcentaje máximo de esta energía que es posible bloquear de un color cualquiera? Dice, soy Ra. En el patrón de energía entrante de una entidad podría haber un bloqueo completo de no importa qué energía o color o combinación de energías o colores, ¿verdad? Creo que
Amael en la sesión pasada había hecho una pregunta o había hecho un comentario acerca de Dios y cómo Él está manifiesto en todo para conocerse a sí mismo y para tener todas las experiencias. Entonces sí, Dios está manifiesto en todos nosotros, pero nos entrega el libre albedrío para que nosotros hagamos lo que queramos. Entonces Él, a través de nuestra experiencia, va a aprender y experimentar, pero Dios no experimenta el miedo, Dios no experimenta la ira, porque sabe que todo es amor, en definitiva. Lo experimenta el mismo ser por su libre albedrío, ¿verdad? Entonces, en algún momento de su evolución, el ser va a entender y va a crecer hasta poder reconocer la presencia de Dios en sí mismo y a partir de ahí cambiar su manera de ver las cosas, ¿verdad? Hablamos también de que aquellos que han elegido el camino del servicio al yo en la sexta densidad ya no tienen más remedio que cambiar de polaridad, ya que entienden de que todo es amor, ¿verdad? Y se termina la dualidad. Dice el interrogador: comprendo entonces, supongo que la primera distorsión es la que motiva o permite ese bloqueo, ¿es así? Dice Soyra: no es nuestra intención poner objeciones, pero preferimos evitar el uso de verbos tales como permitir. El libre albedrío no permite, ni la predeterminación deniega las distorsiones de la experiencia, ¿verdad? Esto es importante, o sea, no es que el libre albedrío permita o no permita, o sea, no es que te están dejando o no dejando hacer algo, o sea, tú vas a hacer lo que quieras. Por esto hablamos de que en los 10 mandamientos habla de tú no harás esto, no harás lo otro, no harás aquello. Bueno, en definitiva, se entiende de que un ser de servicio al prójimo no te va a decir lo que tienes que hacer, como Dios no te dice a ti lo que tienes que hacer, y acá está bastante claro, ¿verdad? Dice: el libre albedrío no permite, entre comillas, ni deniega las distorsiones de la experiencia. En su lugar, la ley de la confusión ofrece libre acceso a las energías de cada complejo mente, cuerpo, espíritu. El verbo permitir se consideraría peyorativamente, pues sugiere una polaridad entre correcto e incorrecto, o entre permitido y no permitido, aunque este punto pueda parecer significante a nuestro modo de ver, pudiera parecer insignificante a nuestro modo de ver, tiene importancia, ¿verdad? O sea que no es que te permiten o no te permiten, ¿verdad? Eso ya sería decirte de alguna manera lo que tienes que hacer o no hacer, y esa no es la intención del libre albedrío, de la ley de la confusión, como lo pone aquí. Dice el interrogador: gracias, también tiene importancia para mí propia forma de verlo y agradezco vuestro comentario. Dice: ahora, quisiera considerar el origen del catalizador. En primer lugar, tenemos la condición del complejo mente-cuerpo-espíritu que, en función de la primera distorsión, ha alcanzado un estado de bloqueo total o parcial de uno o más de sus centros energéticos. Supongo que el catalizador es necesario únicamente cuando existe al menos un bloqueo parcial en un centro energético. ¿Es así? Y Ra le dice que no. El interrogador pregunta ¿por qué? Ra dice: aunque es prioritario activar o desbloquear cada centro energético, también lo es, llegados a ese punto, comenzar a refinar el equilibrio entre las energías, de forma que cada tono del acorde del estado vibratorio total resuene con claridad, sintonía y armonía con cada una de las restantes energías. Esta puesta en equilibrio y sintonía y armonía del yo es esencial para el complejo mente, cuerpo, espíritu más avanzado o el adepto. Cada energía puede activarse sin la belleza que proporcionan las disciplinas y las apreciaciones de las energías personales, o lo que podría llamar la personalidad profunda e identidad del alma, ¿verdad? Vamos a marcar este párrafo aquí porque es también importante y recalca nuevamente la importancia del conocimiento del yo y la puesta en equilibrio y sintonía y armonía del yo, ¿verdad? Y dice que es esencial
para el espíritu más avanzado o el adepto. No podemos ir por el mundo pateando puertas, ¿verdad? Entonces, dice el interrogador, quisiera plantear una analogía que se me acaba de ocurrir. Un instrumento musical de 7 cuerdas puede tocarse haciendo vibrar cada una de ellas para producir las notas. En su lugar, la personalidad creativa individual podría hacer vibrar cada cuerda en la forma y secuencia oportuna para producir la música. ¿Es así? Dice, así es. En el individuo equilibrado, las energías reposan a la espera de que la mano del creador puntee la armonía. ¿Qué les parece? Así que ese es el asunto. Somos como un elemento, un instrumento musical que cuando está bien balanceado suena hermosamente. Dice el interrogador, me gustaría seguir la evolución del catalizador sobre los complejos mente, cuerpo, espíritu y de cómo se utiliza plenamente para crear esa sintonización. Supongo que el sublogos que formó nuestra pequeña porción de la creación a partir de la inteligencia del logos del que forma parte, proporciona el catalizador básico que actuará sobre los complejos mente-cuerpo y los complejos mente-cuerpo-espíritu antes de que hayan alcanzado el estado de desarrollo en que pueden empezar a programar su propio catalizador. Es así. Y dice, es correcto en parte. El sublogos, en este caso el Sol, ofrece el catalizador de los niveles inferiores de energía, que son los de la primera triada y que guardan relación con la supervivencia del cuerpo físico, ¿verdad? Estamos hablando de los centros rojo, naranja y amarillo. Los centros superiores adquieren el catalizador a partir de las inclinaciones del propio complejo mente, cuerpo, espíritu, en respuesta a todas las experiencias dirigidas y aleatorias, ¿verdad? Del corazón hacia arriba, a través de ya el avance espiritual. Dice, así la entidad menos desarrollada percibirá el catalizador que se le destina en términos de supervivencia del complejo físico, con las distorsiones elegidas. La entidad más consciente, al conocer el proceso catalítico, comenzará a transformar el catalizador ofrecido por el sublogos en otro catalizador que pueda actuar sobre un nexo de energía más elevado. De esa forma, el sublogos puede ofrecer únicamente el esqueleto básico del catalizador, por así decirlo, pues los músculos y la carne, que tienen que ver más bien con la supervivencia de la sabiduría, del amor, de la compasión y del servicio, los aporta la acción del complejo mente, cuerpo, espíritu, o sea, de la persona, sobre el catalizador básico para crearle un catalizador más complejo que pueda emplearse, a su vez para formar distorsiones en estos centros energéticos superiores. En definitiva, no se nos da toda la experiencia completa si no somos nosotros los que transformamos esa experiencia básica que se nos quiere enseñar o demostrar de alguna manera, para que nosotros podamos ponerle contenido, sustancia y servirnos de ella. Dice, cuanto más avanzada la entidad, más indirecta es la conexión entre el sublogos y el catalizador que se percibe, hasta que finalmente todo catalizador es escogido, generado y fabricado por el yo para el yo. Bien, acá vamos a marcar también. Entonces voy a leer este último pedacito y lo dejamos por aquí hoy, chicos. Dice, cuanto más avanzada la entidad, la persona, más indirecta es la conexión entre el sublogos y el catalizador que se percibe, hasta que finalmente todo catalizador es escogido, generado y fabricado por el yo para el yo. En definitiva, cuando tomamos las riendas de nuestra vida espiritual, nosotros mismos somos los que nos ponemos las experiencias por delante para poder aprender de ellas, y ya no son enviadas en forma automática, por decirlo de alguna manera, o sin conexión con nosotros por el sublogos, ¿verdad? Por el Sol en este caso, o puede ser inclusive el planeta Tierra, ¿verdad?
ya no va a ser tan automático, sino que nosotros mismos vamos a trabajar y a generar estas experiencias. Bueno, para mañana la pregunta que comienza dice: ¿qué entidades de las que encarnan en este momento en el planeta estarían dentro de esa categoría que produce sus propios catalizadores? Dice: la mayor parte de los que han alcanzado la aptitud para la cosecha en esta confluencia de espacio-tiempo tienen un control parcial sobre la ilusión externa y utilizan el catalizador externo para trabajar sobre algunas de las inclinaciones que todavía no están plenamente equilibradas. Bueno, así que chicos, casi una hora hasta aquí. Mañana vamos a empezar, voy a marcar esta pregunta con otro color, con el color violeta, como la llama violeta de la transmutación, el color violeta que transmuta. Bueno, entonces, preguntas hasta aquí. Gracias por su atención nuevamente. Los invito a continuar con la meditación, a dejar entonces pensamientos negativos. Recordemos que somos lo que pensamos, somos lo que comemos y somos el reflejo de nuestro espíritu. A medida que vayan puliendo todas esas aristas, la energía inteligente que nos rodea, al estar ustedes más balanceados en sus centros de energía, va a poder irradiar mucho más claramente lo que va a ser notado no solo por ustedes, sino por las personas que los rodean. Entonces, los invito a seguir con ese trabajo. Hicimos el repaso de esta cuarentena. Felicidades por estos 40 días, gracias por la compañía y nos seguimos viendo, seguimos leyendo estos libros. Vamos por el tercero, quizás ya cerca de la mitad del libro, son 5, hay muchas cosas, muchísimas cosas todavía por ver, muy interesantes. Esto sigue y sigue y mucho que aprender. Les mando un gran abrazo, que pasen bien, chao chao.